En esta oportunidad vamos a presentar el cálculo de las raíces complejas de un número como soluciones de una ecuación polinómica. Ya vamos a ver por qué hago esta aclaración. Lo vamos a hacer a través de dos ejemplos. En el primero vamos a calcular las raíces quintas de un número sin parte imaginaria, y en el segundo vamos a calcular las raíces cuartas de un número con parte real y parte imaginaria. Antes de ir a los ejemplos, vamos a ver las generalidades. Acá tenemos planteadas dos ecuaciones equivalentes. En la primera expresión tenemos z a la n menos w igual a 0, un polinomio igualado a 0, donde z y w son números complejos que podrían tener solo parte real, solo parte imaginaria, parte real y parte imaginaria, o ser 0. En ese caso ambos serían 0. Sería un caso trivial. Y n es un número natural. En el caso de que n fuese 1, también sería un caso trivial en el que z sería igual a w. Bueno, hallar las soluciones de esta ecuación, es decir, hallar los valores de z que satisfagan la ecuación, asumiendo que w es un valor conocido, ¿no? Equivale a hallar las raíces de este polinomio. Y en el campo complejo, un polinomio de grado n tiene n raíces. Si contamos a las eventuales raíces con multiplicidad mayor a 1 con su multiplicidad. Es decir, por ejemplo, si tenemos una raíz de multiplicidad 3, se contaría 3 veces, ¿no?, para cumplir con esa condición. Bien, para ubicarnos en contexto, hemos representado en el plano complejo, que tiene un eje real y un eje imaginario, a un genérico número complejo al que hemos llamado W. El punto que representa el número se denomina afijo del número y tiene una abscisa, a la que genéricamente hemos llamado A, que se denomina parte real del número, y una ordenada, a la que genéricamente hemos llamado B, que se denomina parte imaginaria del número, porque es el coeficiente de la unidad imaginaria I. A y B son las denominadas coordenadas cartesianas o rectangulares. Bien, un número complejo no es un vector de R2, pero podemos usar un vector para representar un número complejo. Ese vector, y por lo tanto el número complejo que representa, van a quedar determinados o por las coordenadas cartesianas que recién vimos, o por las llamadas coordenadas polares, que son el módulo o radio polar y el argumento. El módulo o radio polar simplemente es la distancia del origen hasta el extremo del vector, es decir, hasta el punto que representa el número, y se obtiene por trigonometría, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Se representa con el símbolo del número entre barra de módulo o con la letra R. En cuanto al argumento, si bien decimos el argumento, en realidad a un número complejo determinado les corresponden infinitos argumentos. Porque se trata del ángulo que forma el vector representativo con el semieje real positivo. Y ese ángulo puede adoptar infinitos valores. Por ejemplo, acá tenemos marcado en sentido horario un ángulo al que hemos llamado alfa, el que está en verde, y uno en sentido antihorario, que hemos llamado alfa prima, que está en azul. Y esos dos corresponden al mismo vector. Y si a su vez a cada uno de esos ángulos le sumamos un múltiplo entero de 2pi si estamos trabajando en radianes, o de 360 grados si estamos trabajando en grados sexagesimales, ¿se entiende? Va a corresponder al mismo vector, porque el vector va a quedar orientado con la misma dirección y al tener el mismo módulo va a seguir representando el mismo número complejo, porque simplemente equivale a girar una cantidad entera de vueltas al vector en un sentido o en el otro. Lo que se hace entonces, para no tener que trabajar con esa indeterminación, es elegir un intervalo convencional y adoptar el valor del argumento que pertenezca a ese intervalo. Y ese argumento se lo denomina argumento principal. Los intervalos habitualmente utilizados son el que va de menos pi a pi en radianes, es decir, desde menos 180 grados a 180 grados, estando abierto en el extremo inferior y cerrado en el extremo superior, o el que va desde 0 a 2pi en radianes, es decir, desde 0 hasta 360 grados, estando este intervalo en este caso cerrado en el extremo inferior y abierto en el extremo superior. Nosotros vamos a utilizar el intervalo entre menos pi y pi. Bueno, y acá podemos ver una notación usual donde se escribe la A con mayúscula para indicar que se trata del argumento principal. Bien, y acá aparecen las distintas formas de expresar un número complejo. Pueden encontrarse con que las que acá aparecen como forma exponencial y forma trigonométrica las ven referidas también como forma polar, porque justamente allí también aparecen las coordenadas polares.
y a la que aparece acá como forma exponencial también las vean referidas como forma de Euler, que se escribe Euler. Recordamos que en la forma exponencial el argumento va en radianes. Vamos a hallar ahora las raíces quintas de 3 como soluciones de esta ecuación, ¿no? Donde tenemos un polinomio igualado a 0. En este caso el polinomio tiene coeficientes reales, menos 3 y 1. Por lo tanto, las raíces con parte imaginaria que pueda haber van a ser pares conjugados. O sea que en este caso solamente podría haber o 2 o 4 raíces con parte imaginaria. Bueno, obviamente que resolver esta ecuación equivale a resolver esta ecuación, ¿no? Bueno, los datos iniciales que vamos a tener en cuenta son el módulo de 3, que es 3, y el argumento de 3, que es 0, ¿no? Porque el vector representativo de 3 se encuentra sobre el semieje real positivo. Bien, vamos a resolver primero de manera gráfica. Cada una de las raíces, que en este caso van a ser 5, va a tener un módulo igual a la raíz quinta del módulo de 3. El módulo de 3 es 3, así que va a quedar cada una de las raíces con un módulo igual a raíz quinta de 3, es decir, 3 a la 1/5. Ahora, el argumento de la primera raíz lo obtenemos dividiendo por n, en este caso por 5, el argumento de 3. El argumento de 3 es 0, así que 0 dividido lo que sea 0, de manera que la primera raíz va a tener argumento 0, o sea, va a ser un número real, positivo, y módulo 3 a la 1/5, o sea que va a ser 3 a la 1/5. Bueno, el argumento de las otras raíces se obtiene sumando sucesivamente 360 grados dividido n. En este caso 360 grados dividido 5, es decir 72 grados. Así que otra raíz va a tener un argumento igual a 72 grados. Bueno, a ese argumento le sumamos otros 72 grados y tenemos otra de las raíces. O sea, esta raíz va a tener un argumento de 144 grados. Si estamos utilizando el intervalo entre menos 180 grados y 180 grados, bueno, a los argumentos que queden con valores mayores a 180 grados, le vamos a tener que restar 360 grados o 2pi si estamos trabajando en radianes, simplemente para que queden dentro del intervalo que estamos utilizando para el argumento principal. Podemos ver que las raíces quedan distribuidas uniformemente, o sea, la separación angular gráficamente entre raíces es la misma. Y también podemos ver que las raíces con parte imaginaria son pares conjugados. Acá tenemos un par conjugado y acá tenemos otro par conjugado. Esa distribución uniforme o regular de las raíces se ve reflejada si unimos con líneas los puntos correspondientes, con lo cual vamos a obtener un polígono regular de n lados, en este caso un pentágono. Bien, acá están entonces las 5 raíces, del lado izquierdo están en grados y del lado derecho en radianes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con esta, cómo pasarlo a forma binómica. Aclaro que acá el único índice que conservé es el 0. Z0 es la raíz principal, porque reasigné los índices según orden creciente de argumento. De hecho, los argumentos que superaban el valor de 180 grados los adapté al intervalo de menos 180 a 180, restándole 360 grados. Porque acá ya tenemos las raíces y trabajamos a partir de los valores de las raíces que obtenemos. Ahora, si tenemos que seguir conservando la referencia por algún motivo, bueno, ahí habría que verlo respetado. Z1 tendría el argumento de 72 grados, por ejemplo, Z2 el de 144 y así, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo que dijimos con la raíz que llamamos Z1, de cómo a partir de las coordenadas polares obtener la forma binómica. Bueno, lo que se hace es multiplicar el módulo por esta suma. En esta suma uno de los términos es el coseno del argumento, el otro es el producto de la unidad imaginaria y por el seno del argumento. Los signos de multiplicación acá los puse para que no se pierda de vista, porque acá quizás quedó muy separado y acá si junto todas las letras por ahí, como dijimos, se pierde de vista. Bueno, eso lo maneja cada uno, ¿no? Bueno, 3 a la 1/5 también se puede escribir como raíz quinta de 3, o sea, con el símbolo de raíz y el índice, ¿no? Bueno, eso es indistinto. Bueno, acá están los valores exactos. Esto se obtiene con un manejo de triángulos y sus propiedades, ¿no? Pero bueno, acá lo puse, no voy a hacer todo el desarrollo porque sería un poco largo. Pero se puede hacer la operación directamente con la calculadora. Coseno de menos 144 igual por 3 elevado a la 0.2, sería 1/5, ¿no? Igual. Bueno, y ahí obtendríamos
este resultado, que acá está redondeado igual que el otro a 3 cifras decimales. Bueno, y de la misma manera con este, ¿no? Ponemos seno de menos 144 igual, por 3 a la punto 2 igual. Y bueno, y acá obtenemos este coeficiente, y bueno, que multiplica la unidad imaginaria ahí. Bueno, acá están entonces las formas generales para hallar todas las raíces, que son soluciones de esta ecuación. En este caso están en radianes. K va desde 0 hasta n-1. Es un número entero que va desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si n fuese 4, sería 0, 1, 2 y 3. Acá está la expresión trigonométrica que usamos recién, nada más que está generalizada para todas las raíces. En el argumento tenemos el argumento principal de w más k por 2pi sobre n. Para k igual a 0 quedará alfa sobre n, ¿no? Y así. Bueno, y acá, operando de la misma manera con el argumento para la forma exponencial, lo mismo que acá para la forma que llamamos generalmente polar. Si acá le siguiésemos dando valores, por ejemplo n, n más 1, n más 2, o incluso valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, las raíces empezarían a repetir. Así que con k yendo de 0 hasta n-1 tenemos todas las raíces. Bueno, y acá tenemos las expresiones, pero en grados, salvo en la exponencial, porque ahí solamente se pueden utilizar radianes. Bueno, ahora, hay dos propiedades que podemos utilizar para controlar los resultados. Una es la que dice que la suma de las raíces es 0. Sumando estas raíces, el resultado tiene que ser 0. Y la otra es la del producto de las raíces. El producto de las raíces, o sea, si multiplicamos esta raíz por esta, por esta, por esta, por esta, nos tiene que dar igual al número al cual le calculamos las raíces si el índice de la raíz es impar, que sería este caso. Y nos tiene que dar el opuesto si el índice de la raíz fuese par. Por ejemplo, si le hubiésemos calculado las raíces cuartas a 3, multiplicando esas raíces, el resultado tendría que haber sido menos 3. Efectuar esta multiplicación teniendo las coordenadas polares es sencillo, porque los argumentos simplemente se suman. Es decir, que esa suma nos tiene que dar el argumento del número al cual le calculamos las raíces, o de su opuesto, según sea el índice impar o par, o un argumento que difiera en un múltiplo entero de 360 grados o 2pi. Y el caso de los módulos, es obvio que al multiplicar los módulos estamos haciendo la operación inversa que hicimos al calcular las raíces, así que vamos a obtener el módulo del número al cual estamos calculando las raíces. Otra cosa que se puede hacer cuando calculamos raíces de números reales positivos es calcular las raíces enésimas de 1 y a los resultados obtenidos multiplicarlos por el correspondiente módulo. Y análogamente calculando las raíces enésimas de menos 1 cuando tenemos que calcular las raíces enésimas de algún número real negativo. Bueno, antes de ir al siguiente ejemplo, veamos esto. Acá tenemos una suma donde aparece un término que es una raíz cuarta, la raíz cuarta de 16. En este caso, como parte de una operación, esto más allá de que haya una operación de erradicación, representa un número, solamente un número. En este caso, por convención, a la raíz cuarta principal de 16, que es 2, como se puede ver acá. Por eso cuando calculamos todos los números que elevados a una determinada potencia den un determinado número, lo hacemos como soluciones de una ecuación. Y acá, para terminar esta contextualización, tenemos por ejemplo una función definida también por una raíz. Acá para ambos casos usé un índice 4 como podía haber usado cualquier otro, ¿no? Bueno, en este caso también, por convención, la función está definida para la raíz principal. Ahora, si se quieren considerar todas las posibilidades, en cuyo caso la función se la considera multievaluada o multiforme, que no sería la definición clásica de una función donde para cada valor de la variable independiente la función devolvería un solo valor. Sería un caso en el que una función podría descomponerse, por decirlo de una manera, en varias ramas. Y ahí sí se analizará cada rama por separado, y en ese caso sí, cada rama será una función uniforme o unievaluada, bajo la concepción clásica, es decir, por cada valor de la variable independiente va a entregar un solo valor. Como sea, en cada caso, todo tiene que quedar bien aclarado y se sabrá cómo operar y qué es lo que se busca.
Bueno, ahora a partir de esta ecuación vamos a calcular las raíces cuartas de un número con parte real y parte imaginaria. Acá podemos ver que ya no son todos los coeficientes reales como antes. Acá tenemos un número imaginario, de manera que acá ya nos rige eso de que las raíces con parte imaginaria tienen que ser pares conjugados. Bueno, así que a partir de esta ecuación tenemos esta, y a este número lo hemos llamado W, ¿no? Para el manejo del cálculo del módulo y el argumento, como vamos a ver ahora. Bien, acá tenemos la representación gráfica del número. Vemos que las coordenadas cartesianas o rectangulares, a las que venimos llamando A y B, son respectivamente menos 5 medios y menos 5 raíz de 3 sobre 2. El módulo lo podemos calcular como raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, pero también, como vamos a ver, con la función de conversión de coordenadas rectangulares a polares de la calculadora, con la cual también podemos calcular el argumento. Bien, acá está el cálculo del módulo. Los signos menos de a y de b no los puse porque al elevar el cuadrado se van. Así que acá pueden ver el cálculo es sencillo y el módulo es 5. Ahora, yendo al argumento, podemos ver que se trata de un ángulo del tercer cuadrante, donde tanto el coseno como el seno son negativos. Si vemos los valores de A y de B y conocemos los ángulos notables y sus valores de seno y coseno, vemos que tienen la relación del seno y el coseno de un ángulo notable, que es menos 120 grados o menos 2 tercios de pi. En cuyo caso el coseno y el seno valen respectivamente menos 1 medio y menos raíz de 3 sobre 2. De manera que si uno conoce los ángulos notables lo reconoce inmediatamente. También si lo tomamos en el otro sentido sería 240 grados o 4 tercios de pi. De todas maneras lo podemos calcular con las herramientas que habitualmente utilizamos en estos casos, el arco tangente o la conversión de coordenadas rectangulares a polares de la calculadora. En el caso del arco tangente, le vamos a tener que restar 180 grados si usamos esa herramienta, porque el arco tangente nos calcula ángulos de los cuadrantes 4 y 1. En este caso correspondería a un ángulo del primer cuadrante. Bueno, entonces en ese caso, si usamos el arco tangente, tenemos que restar 180 grados. Si estuviésemos usando el otro intervalo de 0 a 360, bueno, tendríamos que sumar 180 grados. En el caso de utilizar la herramienta de conversión de coordenadas rectangulares a polares de la calculadora, hay que tomar el valor tal cual porque esa herramienta nos da el valor de el ángulo en el intervalo que estamos usando nosotros. En este caso nos va a dar menos 120 grados, como vamos a ver ahora. Bueno, vamos a trabajar con grados sexagesimales porque es más cómodo. Si después hay que pasar a radianes, se multiplica por pi y se divide por 180. En primer lugar vamos a almacenar en la memoria A el valor de A justamente, que en este caso es menos 5 medios, en el caso del número del ejemplo, ¿no? Así que menos 5 dividido 2 igual. Por 1 igual. Shift Store A. Ahí quedó almacenado en la memoria A. Obviamente que podía haber almacenado directamente menos 2.5 sin hacer el cálculo, ¿no? Porque era un número sencillo. Multipliqué por 1 porque me ha pasado en este modelo que si no hago eso, quizás no me almacena el último valor obtenido. Así que es para asegurarse. Lo mismo que yo voy sacando muchos resultados parciales, voy poniendo mucho igual, porque si uno opera consecuencias largas, por ahí en el camino se olvidó de algún paso y bueno, y no se da cuenta. Así que bueno, ahora vamos a almacenar en B el valor de B justamente. Bueno, reseteamos y ahora hacemos menos 5 raíz de 3 igual. Dividido 2 igual. Por 1 igual. Shift Store B. Bueno, ya quedó el valor de B almacenado justamente en la memoria B. Bueno, entonces, después de haber reseteado, vamos a la función de conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Hacemos pol
recall A, coma, esa coma es para separar los datos, recall B, cerramos el paréntesis, aunque si no lo hacemos funcionaría igual. Bueno, igual, y ahí obtenemos el módulo. Ahora hacemos alfa F igual y obtenemos el argumento. Como estamos usando el intervalo de menos 180 grados a 180 grados, en esta función de la calculadora no hace falta modificar el dato que obtenemos. En este caso el argumento es el que vamos a utilizar directamente. Si estuviésemos usando el intervalo de 0 a 360 grados, bueno, tendríamos que sumarle 360 grados. Bueno, ya hemos reseteado, así que ahora vamos a usar la función arco tangente. Hacemos shift tan, abrimos paréntesis, recall B dividido recall A, cerramos paréntesis aunque no hace falta, ponemos igual y tenemos el resultado, en este caso 60 grados. Así que si estamos trabajando en el intervalo menos 180 a 180 grados, tenemos que restarle 180 grados. Y si estamos trabajando en el intervalo 0, 360 grados, tenemos que sumarle 180 grados. Bien, ahora vamos a obtener las coordenadas polares con este emulador que tiene una interfaz como la que pueden encontrar en otros modelos. Así la ven. En este caso, la tecla para conversión de coordenadas rectangulares a polares está en otra ubicación y además se accede a ella presionando Shift. Además, la función inversa, es decir, la conversión de coordenadas polares a rectangulares, está en la tecla al lado, no está en la misma tecla como en el caso anterior. Y a la coma también se accede mediante Shift. Bueno, los valores ya los cargué en memoria para ganar tiempo, así que operamos como lo hicimos antes. La diferencia que vamos a encontrar es que acá, una vez que presionemos igual, nos va a aparecer ya la información completa, el radio polar o módulo y el argumento. Bien, acá tenemos la resolución gráfica. Como son raíces cuartas, el módulo de las raíces lo obtenemos elevando a la 1/4, es decir, sacando la raíz cuarta del módulo de W, que es 5. Así que ese va a ser el módulo de las raíces, 5 a la 1/4 o raíz cuarta de 5, la raíz cuarta principal de 5, ¿no? Que es aproximadamente, con dos cifras decimales, 1,50. Bueno, el argumento principal de W habíamos visto que es menos 120 grados, de manera que la primera raíz va a tener un argumento igual a menos 120 grados dividido 4, es decir, menos 30 grados, que es esta que está acá, Z0, ¿no? Y bueno, para obtener las otras raíces, vamos sumando sucesivamente 360 grados dividido 4, es decir, 90 grados. De manera que los otros argumentos van a ser 60 grados, 150 grados y en principio 240 grados. Pero como estamos trabajando en el intervalo de menos 180 a 180 grados, bueno, le restamos 360 grados y este argumento va a ser menos 120 grados. Bueno, ahora la suma de las raíces es obvio que es 0, acá se ve a simple vista porque tenemos dos pares de raíces opuestas. Así que la suma igual a 0 es evidente a simple vista. Ahora, para multiplicar las raíces y verificar que efectivamente, como en este caso el índice es par, esa multiplicación nos tiene que dar el opuesto de W. Bueno, el módulo es obvio, ¿no? 5 a la 1/4 elevado a la 4 nos da 5. Bueno, el módulo ya sabemos que es inmediato. Ahora los argumentos en la multiplicación se suman, y si sumamos tenemos menos 120, menos 30, menos 150. Más 150 es 0, más 60, 60. Y efectivamente vemos que 60 se obtiene sumándole a menos 120, que es el argumento principal de W, que coincide con el de una de las raíces acá, 180 grados. Para obtener el opuesto de un número tenemos que multiplicarlo, mejor dicho, tenemos que sumarle, sí, multiplicarlo por menos 1, lo que equivale a sumarle a su argumento 180 grados o 180 grados más un múltiplo entero de 360 grados, ¿no? Cuando digo un múltiplo entero, porque puede ser 360 grados multiplicado por un entero positivo o negativo, ¿no? Bueno, y finalmente la obtención de la forma binómica de cada raíz a partir de la forma trigonométrica.
Acá los valores que adopta acá son 0, 1, 2 y 3. Acá tenemos para acá igual a 0. Estos son los valores redondeados. Bueno, y así, ¿no? Con el cálculo para acá igual a 1. El cálculo para acá igual a 2. Y el cálculo para acá igual a 3. En este caso habíamos obtenido 240 grados y bueno, le restamos 360 y nos quedan menos 120 grados para el argumento, ¿no?